¿vale? Pues nada, un placer enorme estar aquí con vosotros, tenía muchas ganas de hacer este curso, y bueno, básicamente la parte que yo voy a tocar va a ser orientada mucho más a la práctica, y sobre todo con esta parte contextualizar respecto a lo que ha comentado José, ¿vale? Y que entendamos después por los protocolos que vamos a hacer. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar un poquito de lo que siempre se ha hecho, es decir, el típico trabajo de que hacemos a nivel de fuerza, potencia y demás, para que entendamos un poquito el contexto global. En segundo lugar, vamos a hablar de las limitaciones que nos encontramos y que es necesario entender para contextualizar después la práctica, es decir, un poquito más enfocado a, para quien no lo conozca tanto, el trabajo orientado a la fuerza por velocidad, la fatiga y demás, porque después los protocolos que haremos se basarán en eso, y de hecho el control de la recuperación se basará en eso, porque es la forma más objetiva que tenemos para medirlo. Y en tercer lugar, vamos a hablar del descanso entre series, ¿vale? Y protocolos, como digo, a nivel práctico, que nos van a orientar a entender qué es lo que estamos haciendo, y sobre todo nos van a ayudar de cara a los deportistas a ajustarlos, deportistas de alto nivel, o bueno, veremos después también que a lo mejor si no es de alto nivel, pues merecerá más o menos la pena invertir el tiempo en ello, ¿vale? Entonces, bueno, a mí me gusta mucho comparar la periodización y la planificación, me lo comentaba antes mi compañero, con un viaje, ¿vale? Y a mí me gusta pensar que nosotros cuando periodizamos, ¿vale? Estamos planeando, por así decirlo, un viaje, por ejemplo, a Australia. En una primera etapa, nosotros lo que estamos haciendo es decir, vale, yo quiero irme a Australia, voy a irme en junio, y pues me voy a ir con mi pareja, o me voy a ir con 3 amigos. Digamos que en un contexto muy global estamos estableciendo, digamos, pues el sitio al que vamos a ir, más o menos con quién, más o menos la fecha, pero al final es todo muy global. Entramos después en un segundo punto, que sería más la planificación. Intentamos desglosar ese viaje, ¿no? Y decir, vale, pero es obvio que no voy a irme directamente a Australia, voy a coger un tren, o voy a cogerme un coche y voy a irme del tirón, o voy a ir nadando. No, al final tenemos que, digamos, romper ese viaje en distintos puntos y seguir unos principios del viaje, unos principios del entrenamiento. Por ejemplo, pues que es obvio que no vamos a ir nadando, que es obvio que tenemos que hacer ciertos descansos, en fin, que sería el principio de individualización, de progresión, etcétera, 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 ¿vale? Un tercer punto sería, digamos, la ejecución, la programación. Es decir, sí, vale, yo me voy a ir a Australia, ese es mi plan global, mi periodización. Yo sé que más o menos voy a pasar por Francia, voy a pasar por Holanda, voy a pasar por Alemania, etcétera, pero claro, ahora falta la parte operativa, ¿no? Que es, pero ¿qué ropa tengo que sacar del armario? ¿Pero cuánta gasolina tiene mi coche? Etcétera. Digamos que eso sería para mí esa programación, que empieza a tener mucha más importancia que la periodización en sí, porque al final es todo como muy difuso y muy a largo plazo. Pero desde mi punto de vista, hay un aspecto que es mucho más importante que periodizar y que planificar, mucho más importante, y sin embargo los entrenadores invertimos muy poco tiempo en ello, y es lo que realmente va a generar los resultados. Y ya no es programar, ya no es ejecutar, ya no es esa periodización, no, es mucho más importante, que es la dosificación, que está totalmente vinculado con lo que ha comentado José, con la fatiga y gestión de la fatiga. ¿Por qué? Porque a mí me da igual planear un viaje a Australia y planear que voy a estar el día 1 en Francia, el día 2 en Holanda y el día 3 en Alemania, si yo, un día, por lo que sea, no estoy capacitado para hacerme 500 kilómetros en coche, ese día estoy más cansado de lo habitual. Sí, bueno, vale, puedes hacerte los 500 kilómetros en coche, y a lo mejor tienes un accidente, y ahí se acaba todo. O a lo mejor, para ir de aquí a Francia, un día tienes mucha más capacidad de hacer 500 kilómetros, y puedes hacerte 600 o 700 o lo que sea. Entonces, ¿por qué estamos periodizando, por qué estamos planificando, por qué estamos programando tan a largo plazo e invirtiendo tanto tiempo en todo eso, cuando realmente lo que es importante, que es, oye tío, que hoy estás cansado, oye tío, que hoy estás bien, es lo que te va a hacer llegar o no a tu destino, ¿vale? Entonces, dentro de esto, la fatiga y lo que ha comentado José es súper importante, porque dependiendo de cuál sea nuestro estado a nivel de fatiga, va a depender que lleguemos antes a un punto a otro, o que tengamos que pararnos sin más, o que no entrenemos, o que no viajemos, ¿vale? Cuando empezamos a meternos en este punto, te das cuenta de que quizá no hay que invertir tanto tiempo en planificar todo a una distancia muy larga, sino en tener mucha capacidad de reacción, y saber que la persona que tenemos delante tenemos que jugar y ser muy flexibles con ella, y adaptarnos, y quizás eso sea mucho más importante que todo lo demás. Bueno, digamos que sería un poco el contexto, ¿no? A nivel de periodización, planificación, programación, y lo último, dosificación, lo que casi nunca tenemos en cuenta, ¿vale? Bueno, digamos que esta tabla resume un poco los métodos de trabajo más tradicionales, lo que siempre se ha hecho a nivel de fuerza, a nivel de potencia. Bueno, digamos que en lo que viene a ser la terminología, potencia máxima, fuerza base, hipertrofia, fuerza máxima, fuerza supramáxima, es discutible, ¿vale? Porque tenemos que entender que al final la fuerza máxima no es trabajar con nuestro 1RM y la fuerza submáxima trabajar con un 10% del RM, no. Es un concepto mucho más complejo que está vinculado con la RFD, ¿vale? Rate of Force Development, es decir, el ratio de aplicación de fuerza por unidad de tiempo, y básicamente viene a establecer de forma súper resumida que nosotros, cuando hablamos de fuerza máxima, da igual con qué carga trabajes, siempre y cuando apliques la máxima RFD, es decir, apliques la máxima fuerza con cada carga. Sencillo, siempre y cuando, independientemente de la carga que tengas, apliques la máxima velocidad posible.
Eso implica que si tú tienes una carga de 10 kilos y aplicas la máxima velocidad posible, estás trabajando la fuerza máxima con 10 kilos. Si tú tienes tu 1RM, el máximo peso que puedes levantar, y aplicas la máxima fuerza posible, no te queda otra si quieres hacerlo, estás trabajando tu fuerza máxima, ¿vale? Entonces, entendemos que estos conceptos son discutibles, muy discutibles, pero bueno, también es cierto que lo he puesto porque es lo que tradicionalmente se suele usar, o es lo que tradicionalmente se suele hacer, ¿vale? Entendemos que para un trabajo de potencia máxima, trabajamos más o menos en torno a un 30-70% de nuestro 1RM, ¿bien? Y más o menos tenemos en torno a 2-4 series, 3-8 repeticiones a realizar y un carácter del esfuerzo medio. Un carácter del esfuerzo viene a ser cuántas repeticiones te dejas en recámara, cuánto te cuesta respecto a lo que podrías hacer, ¿vale? Yo pongo aquí, recuperación interserie, 1 minuto, 1 minuto 30, ¿estamos seguros? ¿Realmente es algo correcto? Yo creo que no. O sea, yo creo que ya para empezar lo que suele hacerse de forma tradicional está mal hecho. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la máxima aplicación de fuerza, la RFD, la máxima aplicación de velocidad, es lo importante. Es lo importante de cara a esa manifestación de la fuerza máxima y es importante de cara a conseguir las máximas adaptaciones neuromusculares, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa si tú haces 4 series con un carácter del esfuerzo medio y dejas 1 minuto 30 de descanso? Pues ya lo adelanto yo, después lo veremos en la práctica, que la primera trabaja en la fuerza máxima con esa carga, la segunda un poco menos y la tercera ya no. Entonces estás desperdiciando 2 series de potencia máxima, porque no estás trabajando con la máxima aplicación de velocidad con cada carga, ¿vale? Con cada serie. Entonces ya para empezar, empezamos a ver que quizás no tiene mucho sentido. Y por supuesto, el concepto de potencia máxima de por sí y los porcentajes con los que se trabaja. Sí, bueno, en un press banca, la potencia máxima, es decir, el mejor factor, el mejor producto entre fuerza y velocidad, se puede adquirir con un 40% del RM, un 50% en algunos sujetos, bueno, más o menos a la mitad del 1RM. Pero claro, es que en un snatch o en un clean and jerk, ¿se produce la potencia máxima con un 40% del 1RM? Ni de coña, con un 95%. Entonces, bueno, pues sí, en algunos ejercicios puedes trabajar con la mitad de tu 1RM y estar en un umbral de potencia máxima, y en otros no. Hay que analizar eso primero, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que de forma tradicional ya es bastante discutible lo que estamos haciendo. A nivel de fuerza base, otro concepto que podríamos dudar de él, pero bueno, no vamos a meternos en ello, pues un poco lo mismo. Trabajar con un 50-70% de nuestro 1RM, más o menos en torno al 10-20%, o sea, 20 RM, 2-4 series, 3-8 repeticiones, carácter del esfuerzo máximo, 1 o 2 minutos, exactamente lo mismo que he comentado antes. ¿Hasta qué punto interesa limitar por el tiempo de recuperación la fatiga o la aplicación de fuerza en series siguientes? Bueno, pues es dudoso, ¿no? Habría que analizarlo más a fondo. Hipertrofia, 60-85% de nuestro 1RM, más o menos trabajar en torno a 6 o 12 del RM, 2-4 series, 3-8 repeticiones, y carácter del esfuerzo medio máximo. ¿Por qué? Porque sabemos que cuanto más cerca estamos del fallo muscular, pues bueno, la respuesta hipertrófica puede ser un poquito mejor, y eso no significa que tengamos que fallar de forma obligatoria en todas las series. No, también hay estudios que nos indican que quedarnos a una repetición en recámara, por ejemplo, de ese fallo muscular, pues obtiene ganancias similares o prácticamente iguales que cuando llegamos al fallo, con mucha menos fatiga a nivel central, a nivel periférico, etc. Es un poco lo que comentaba José antes. 1-3 minutos, veremos después en la práctica por qué, pero bueno, se puede ajustar bastante en función de fuerza máxima, concepto que hemos tocado antes que quizá no se ajusta tanto, un 85 o 100% del 1RM, más o menos trabajar en torno a 2-4 series, 3-8 repeticiones, en fin, y fuerza supramáxima, que sería, digamos, trabajar por encima de tu 1RM, por ejemplo, cuando hacemos un trabajo excéntrico, ¿vale?, que colocamos más carga de lo que realmente podríamos mover de forma concéntrica, etc. Y bueno, yo quiero que entendáis que de estos métodos que hemos comentado, de forma volátil, de forma a toda leche, al final tendemos a pensar nosotros mismos que este conjunto de repeticiones es para ganar fuerza, este conjunto de repeticiones es para ganar hipertrofia, este conjunto de repeticiones es para ganar resistencia, y realmente no es así. Realmente hay un continuum, ¿vale? Al igual que hay un continuum energético, pues hay un continuum a nivel de repeticiones y adaptaciones. Entonces, nosotros normalmente pensamos que esto es lo que ocurre, pensamos que con unas 5 repeticiones solo ganas fuerza, de 6 a 8 repeticiones solo ganas fuerza e hipertrofia, de 8 a 12 ganas hipertrofia, de 12 a 15 ganas hipertrofia y resistencia, y más de 15 ganas resistencia, es lo que pensamos, ¿vale? Y la realidad es que no es así. La realidad es que en cada conjunto de rango de repeticiones y series, pues tienes adaptaciones un poquito en general. Obviamente, cuanto más te especificas en el rango, en el tramo en el que quieres trabajar, pues mucho mejor. Pero al final las adaptaciones son mucho más globales de lo que realmente estamos pensando y de lo que estamos haciendo, ¿vale? Por supuesto, la intensidad es súper importante y la fatiga asociada también, ¿vale? Dentro de la curva de fuerza-velocidad, que también describe de forma indirecta la curva de potencia, que es una U invertida, pues distintos trabajos tienen distintas adaptaciones dentro de esta curva. Es decir, por ejemplo, si nosotros hacemos un trabajo muy específico de lo que llamaríamos fuerza máxima, que ya he dicho que no es un concepto adecuado, ¿vale?, pero es para que todo el mundo lo entienda,
Pues principalmente vamos a desplazar esta curva de fuerza-velocidad en un rango en el cual trabajamos con repeticiones pesadas. Esto quiere decir, si por ejemplo tú eres powerlifter, te interesa que esta curva se desplace en esta zona. ¿Por qué? Porque en competición, ¿qué te van a pedir? Tu 1RM, ¿vale? Sí, tú puedes hacerte súper fuerte en fondos pliométricos, pero es que si tú desplazas la curva aquí y no aquí, no mejoras en competición. Estás cometiendo un error en esa periodización, esa planificación de tu entrenamiento, ¿vale? Si bajamos un poquito dentro de esta curva de fuerza-velocidad, pues podemos encontrar, por ejemplo, el concepto de fuerza-velocidad, también discutible, pero bueno, para que nos entendamos. Por ejemplo, un trabajo con press banca, con cadenas o bandas, ¿vale? Un trabajo en el que la barra se mueve más rápido inicialmente, pero a medida que la banda se estira o a medida que las cadenas se desenroscan, pues esa tensión que se genera, esa fuerza que tienes que aplicar, pasa a ser mayor. Como hemos dicho antes, dentro de esta curva de fuerza-velocidad se describe un punto intermedio que es el punto de máxima potencia, esa U invertida, ¿vale? Más o menos en torno al press banca, suele suceder en torno a un 40% más o menos de nuestro 1RM. Este punto es importante, porque por ejemplo sabemos que los bomberos cuando hacen sus pruebas físicas trabajan con 40 kilos, ¿vale? La prueba es máximas repeticiones con 40 kilos. Es un buen indicador para pensar que quizá, a lo mejor como punto prioritario dentro de un bombero novato, colocar su 1RM cerca de los 100 kilos, superarlo es buena idea. ¿Por qué? Porque vas a trabajar al menos con un 40% de tu 1RM, que son 40 kilos, es decir, dentro del punto de máxima aplicación de potencia en esa prueba, que es moverla rápido, como idea. Siguiente punto, velocidad, fuerza, por ejemplo, press de banca ayudado por bandas elásticas. Ya las bandas elásticas no frenan tu levantamiento, es al revés, tienes unas bandas elásticas colocadas directamente en la jaula y cuando tú aplicas fuerza, la banda tira de ti, como si fuera un tirachinas. Si lo hago parecido, por ejemplo, a usar una camisa de levantamiento en press banca, ¿vale? Típicas camisas que te fuerzan a apretar y que al final pues actúan generando energía elástica contra la barra. Y por último, pues un trabajo más orientado a la velocidad, que iría más orientado a fondos pliométricos, fondos con ayuda de bandas, lanzamientos, etcétera, ¿vale? Bueno, y por supuesto, aparte de esta intensidad y este trabajo específico en la curva de fuerza-velocidad, cada deporte o cada modalidad concreta tiene distintas adaptaciones y tiene distintas demandas, ¿no? A nivel energético y a nivel de estas propias demandas de fuerza. Por ejemplo, esta gráfica es la típica gráfica en la que sabemos que, por ejemplo, la halterofilia o el powerlifting pues tiene obviamente una alta necesidad de fuerza, una alta necesidad de potencia en trabajos más pesados. Sabemos, por ejemplo, que un 100 metros pues empieza a tener, bueno, para que lo veáis de forma rápida, aquí abajo sería más el trabajo de resistencia, es decir, ese trabajo que tiene más demandas de alta capilaridad, a nivel de densidad mitocondrial, a nivel de tener un alto volumen máximo de oxígeno, potencia aeróbica, y por la parte contraria pues sería más de fuerza y de potencia con cargas más pesadas. Entonces, bueno, pues dentro de este punto intermedio pues nos encontramos desde la halterofilia o el powerlifting hasta deportes de larga distancia, como puede ser la natación, el atletismo, el maratoniano. Bueno, yo lo que quiero que entendáis es que dentro de estas adaptaciones que son necesarias en función del deporte que practiquemos, al final la fuerza es una cualidad física básica que es necesaria en todos. Es decir, ¿quién es más fuerte? ¿Un maratoniano, un halterófilo, un powerlifter, un lanzador? Bueno, pues es que todos son fuertes. O sea, si tú comparas a todos los powerlifters, a todos los maratonianos y a todos los corredores de sprint, ¿vale?, te vas a dar cuenta de que los que ganan son los más fuertes dentro de ese grupo, ¿vale? Obviamente, todos son fuertes, pero las demandas de aplicación de fuerza son muy distintas. Un powerlifter tiene que trabajar con cargas muy pesadas, un sprinter tiene que aplicar fuerza en muy pocos milisegundos, un maratoniano tiene que aplicar una determinada fuerza durante mucho tiempo hasta llegar a hacer 40 kilómetros. Entonces, dentro de cada subgrupo, los más fuertes ganan, pero obviamente la aplicación de fuerza en cada uno y las demandas que se tienen a nivel de esa resistencia, capilarización, densidad mitocondrial, etcétera, pues son muy distintas, ¿vale? Esta gráfica queda bastante explicada. Pero bueno, yo básicamente lo que quiero comentar con esto es que entendemos un poco por encima cuáles son los trabajos habituales que solemos hacer. Entendemos cuál es la importancia de la intensidad, que al final esta intensidad es uno de los puntos más importantes de cara a conseguir ganancias neuromusculares, ¿vale? Si analizamos el conjunto de variables que son muy importantes, la intensidad seguramente sea una de las más importantes, ¿bien? Y la fatiga, obviamente, juega un punto vital también, sobre todo en función de esa modalidad y sobre todo en función de ese trabajo que queremos hacer a nivel neuromuscular después. Más fatiga, en proporción, menos trabajo neuromuscular. Más fatiga, en proporción, otro tipo de estímulos que están más vinculados con estos factores que vemos aquí abajo, ¿vale? La cuestión que yo quiero plantear, y es súper importante para que entendamos después la práctica y nos metamos de lleno en los tiempos de recuperación, es hasta qué punto realmente estamos prescribiendo bien la intensidad, hasta qué punto estamos prescribiendo realmente bien la fatiga y hasta qué punto estamos prescribiendo bien los tiempos de descanso para ajustar bien la intensidad y la fatiga,
Vamos a ver que no tan bien, ¿vale? De nuevo, nos basamos en lo que tradicionalmente se está haciendo. En primer lugar, ¿lo estamos controlando? Pues yo honestamente creo que no. ¿Por qué? Porque cuando nos basamos exclusivamente en la intensidad, estamos trabajando con porcentajes del 1RM. Y nada más claro que poneros esta gráfica. Esta gráfica son las variaciones de mi 1RM 25 días antes de mi récord Guinness, ¿vale? Una planificación al milímetro, planificado durante 7 meses para un récord Guinness en televisión, es decir, me la estoy jugando a tope, y esta es la realidad. Mi 1RM cambia mucho, en torno a un 20%. Encontramos que el día 1, por ejemplo, tenemos un RM estimado de 89 kilos, pero encontramos un pico de 120,87. Es decir, dentro de estos 25 días me encuentro con un problema importante, y es que si yo me baso exclusivamente en el porcentaje del 1RM para planificar mi récord Guinness, la lío. Imaginaos, por ejemplo, el día 1 yo calculo que tengo 89 kilos, y digo, vale, pues el día 2 voy a trabajar con el 85%, y el día 3 voy a trabajar con el 95%, ya. Si yo trabajo con un 95% de 89, este día lo hago bien, pero si lo hago al revés, y si el día 1 mi RM son 120 y el día 3 trabajo con el 95% y mi 1RM real ese día son 89, fallo. Es decir, 25 días antes de mi récord Guinness me he comido un día de fallo en el cual no estoy entrenando como realmente tengo que entrenar, tengo un problemón, ¿vale? Entonces, para empezar, con la intensidad, no la estamos cuantificando de forma totalmente correcta, porque básicamente es muy variable y no contamos con ello. Es decir, dentro de estos modelos que os he enseñado antes, que es lo que solemos hacer, y dentro de esta gráfica que nos describe la curva de fuerza-velocidad, no lo estamos aplicando bien, o no en el rango que realmente tendremos que aplicarlo. Punto número 2, la fatiga. Normalmente, ¿cómo estamos cuantificando la fatiga? La fatiga la estamos cuantificando, todos o casi todos, por series y por repeticiones. Cada vez empieza a usar un poquito más el carácter del esfuerzo, cada vez empieza a usar un poquito más las repeticiones en reserva, es decir, cuántas repeticiones me dejo por hacer, pero casi siempre estamos trabajando por, oye, mira, vas a hacer 5 series de 5 repeticiones, y eso se supone que tiene unas respuestas concretas en la fatiga que se está produciendo, que vamos a ver que no, porque tú puedes tener un RM de 100 kilos y hoy hacer 5 por 5 o 5 por 12, y mañana repetirlo, y hacer con tu 1RM de 100 kilos 5 por 12. Pasan dos cosas, la primera, que tu 1RM no va a ser el mismo que ayer, porque hay muchas condicionantes que van a hacer que varíe, y lo segundo, que independientemente de que ese 1RM sea el mismo, la fatiga asociada a ese 5 por 12 es distinta, ¿vale? Entonces tampoco lo estamos cuantificando, ¿bien? Sin embargo, sí que hay ciertos factores que nos ayudan mucho más a cuantificar esta fatiga. Vamos a ver después que la intensidad también, ¿vale? Y es cuánta velocidad perdemos, es decir, cuánta fatiga acumulamos realmente cuantificando la diferencia entre la velocidad de la primera y la última repetición, ¿vale? Entonces, para mí, cuantificar realmente la fatiga de forma interesante implica o analizar realmente a nivel de percepción subjetiva cuántas repeticiones te quedan por hacer y cuántas te quedaban al principio, o analizar realmente a nivel de percepción objetiva cuál era la velocidad de la primera repetición y cuál era la velocidad de la última. ¿Por qué? Porque ese porcentaje de diferencia respecto a una y otra sí que está asociado a la fatiga, y de hecho múltiples estudios lo confirman, es que está totalmente vinculado con la acumulación de lactato, que está vinculado también con lo que comentaba José antes, ¿vale? Entonces, realmente cuando nosotros planificamos, cuando nosotros periodizamos, cuando nosotros hacemos una estructura a largo plazo, ¿realmente lo podemos cumplir? ¿Realmente podemos decir, vale, el día 1 vas a hacer 4 barritas hasta arriba, y el día 2 5, y el día 2 6, y el día 3 lo que sea? Es difícil porque la intensidad es muy variable, el porcentaje de RM es muy variable porque nuestro 1RM es muy variable, ¿vale? Y es muy complicado porque realmente no sabemos cuánto nos estamos fatigando con cada serie que estamos haciendo. Y ya ni hablar de los tiempos de descanso, que es un poco la orientación de esta charla, ¿vale? Es muy complicado. En consecuencia, se plantean varios problemas, varias problemáticas. La primera, que la gente a la que estamos entrenando no está haciendo lo que le estamos prescribiendo, creemos que sí, pero no lo está haciendo. Y en segundo lugar, que tampoco sabemos qué es lo que funciona y lo que no funciona, porque en el caso de que algo funcione, realmente no ha hecho lo que hemos prescrito, no podemos replicarlo, lo cual es una problemática importante para un entrenador. Es decir, no, es que a mí me funciona, a mi alumno le funciona, ya, o no, yo qué sé, realmente no lo sabes, ¿vale? Entonces, hoy por hoy sí sabemos que hay variables que se ajustan mucho mejor a lo que realmente tenemos que medir, tanto la intensidad de cara a conocer nuestro 1RM, como la fatiga de cara a conocer pues esta respuesta a nivel metabólico, etcétera, que se está produciendo, ¿vale? Y uno de estos conceptos es la velocidad, ¿vale? La velocidad es súper importante para saber realmente el 1RM de cada día y para saber qué porcentaje del RM implica esa carga. ¿Por qué? Imaginamos que tenemos, por ejemplo, una barra con 100 kilos en el suelo, vamos a hacer peso muerto, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa si yo levanto esa barra y la levanto muy despacio porque me cuesta mucho?
¿Qué implicaría? Estoy muy cerca de mi 1RM y muchas más cosas. Estoy muy cerca de mi 1RM, mi RPE, mi escala de esfuerzo percibido, es muy alta, las repeticiones que me quedan en reserva es muy baja y la velocidad a la que la levanto es muy despacio. Es decir, hay un montón de variables que están interrelacionadas. Lo que yo siento, las repeticiones que me faltan por hacer, el porcentaje, la intensidad y la velocidad, ¿vale? Y al contrario, yo tengo una barra con 100 kilos en peso muerto y la levanto a toda leche. ¿Qué implica? Estoy muy lejos de mi RM, hago muchas repeticiones en recámara, la velocidad es muy alta, implica menos fatiga levantarla, obviamente, y mi carácter del esfuerzo o mi RP va a ser muy bajito. Y sucede exactamente igual cuando hacemos un punto intermedio, es decir, cuando 100 kilos implica un carácter del esfuerzo medio, repeticiones en recámara medias, una velocidad de ejecución media, un porcentaje del RM medio, y en definitiva pues esa carga es media, ¿vale? Entendemos entonces que hay una vinculación exacta o casi exacta entre todas estas variables, y de hecho cuando las representamos quedan representadas así. Es una tabla que he hecho yo, ¿vale? Es una tabla que representa el press banca en velocidades, la sentadilla en velocidades, el peso muerto en velocidades y en porcentajes. Es decir, he ajustado las velocidades del press banca, las velocidades del peso muerto, las velocidades de la sentadilla y los porcentajes del 1RM, ¿vale? Cuando desglosamos esto mucho más, vemos que a medida que aumentan los porcentajes, bien, disminuyen las repeticiones realizables, es decir, el RIR o las repeticiones que tenemos en reserva disminuyen. Vemos, por supuesto, también que a medida que disminuyen estas repeticiones en reserva, aumenta el porcentaje y la velocidad se modifica, el RP también cambia en distintas escalas. Una carga ligera es un RP bajo, una carga intermedia es un RP medio y una carga superior es un RP alto, ¿vale? Todo está interrelacionado y si te lo curras un poquito y sacas tus perfiles, te sale algo tal que así, ¿vale? Entonces, lo interesante de esto es que tú puedes coger 100 kilos en peso muerto y levantarlo sin más, con la máxima velocidad a la que puedas levantarlo, y en función de lo que te cueste ese día, saber qué porcentaje de carga implicas 100 kilos en peso muerto. Es decir, si 100 kilos en peso muerto un día lo levantas, por ejemplo, a 0,46 metros por segundo, pues sabes que ese día, peso muerto con 100 kilos, implica un 90% de tu 1RM. Por una regla de 3 sabes cuál es tu 1RM. Arreglamos un problema, y es que puedes ajustar el trabajo a tu 1RM de ese día. Si otro día, por ejemplo, tú levantas en peso muerto a una velocidad de 1,24, es decir, despegas la barra contra el techo, ¿vale? Tú sabes que te cuesta muy poco, sabes que tienes un montón de repeticiones realizables por hacer, y además sabes que ese día 100 kilos en peso muerto implica un 50% de tu 1RM, por lo tanto sabes cuál es tu 1RM, ¿vale? Por ejemplo, un caso práctico, analizando, ya que lo he puesto antes, mi récord Guinness en dominadas, eso va a la aplicación Powerlift en este caso. Yo cojo mi perfil, selecciono las dominadas, tengo un montón de vídeos, obviamente, porque cada día lo medía. Y simplemente con un levantamiento y una carga, ¿vale? Pues puedo saber exactamente cuánto peso podía levantar o cuánto peso iba a levantar ese día. ¿Vale? Sé que mi 1RM ese día son 99,5. Entonces yo no trabajo con un 70% de 120 kilos, que es mi RM histórico. Trabajo con un 70% de 99,5. Sí. ¿El qué? Esa aplicación te dice la velocidad. Exacto. Sí. Es una aplicación que directamente por grabación de vídeo te dice la velocidad. Exactamente. Obviamente trabajar con encoder lineal, como haremos después, es mucho más rápido, mucho más preciso y mucho más todo, pero es una buena referencia, efectivamente. Tienes que marcar, perdona, soy Federico de Zaragoza, ¿tienes que marcar los puntos como en otras aplicaciones? No, mucho más rápido. Punto de inicio cuando empiezas a moverte, punto final cuando paras de moverte, cuando llegas a la barra. Listo. ¿Es automático? No, tienes que hacerlo a mano. Es como compararlo con el Mayam. Igual, es lo mismo, mismo creador. Sí, en el Mayam tienes que marcar los puntos para... No hace falta. Simplemente grabas el inicio y el fin del recorrido. Eso es. Entonces, una de las problemáticas más importantes de cara a estos métodos de trabajo que estamos haciendo pasa a ser solventada, ¿vale? Y es que entendemos la intensidad real y entendemos cómo está esa persona. Esto nos aporta mucha más información. Es decir, imaginaos que yo, por ejemplo, cada día mido la velocidad en fase propulsiva de la barra en press banca.
Es decir, yo caliento bien y muevo cada día la máxima velocidad a la que puedo levantar la barra en press banca, 20 kilos. Ojo, fase propulsiva, si no, si medimos la fase concéntrica sin más, no vale. ¿Qué es lo que me indicaría? Que habrá días en los que levanto a 1,3 metros por segundo y días en los que levanto a 1,10 metros por segundo. Bien, pues es un buen indicador de la respuesta neuromuscular que puedo tener ese día, es decir, de cómo está afectando la fatiga entre sesiones, por ejemplo, y a partir de ahí podría ajustar. Sucedería muy parecido con el salto vertical. Si una persona en las mismas condiciones siempre le mides el salto vertical, pues puedes ver una variación, una respuesta al rendimiento, cosa que me parece mucho más interesante que lo que habéis comentado antes del HRV, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿vale? A nivel neuromuscular me parece algo mucho más concreto y mucho más específico, ¿bien? Como he comentado, la fatiga la medimos con series y repeticiones. Bueno, hasta cierto punto está bien, hasta cierto otro punto no tan bien, ¿vale? Entonces, sí que sabemos que el conjunto de series y repeticiones no vinculan tanto con la fatiga de forma real, pero sin embargo hay factores que sí. Por ejemplo, cuánta velocidad perdemos de la primera repetición a la última, o cuánta velocidad perdemos respecto a un pre con una carga, un trabajo, y un pre con otra carga. Eso sí vincula con la fatiga. De hecho, la correlación que guarda con la acumulación de lactato es altísima, 0,97, son ciencias muchísimo, ¿vale? Hasta tal punto que tú haces 5 series de 10 repeticiones, tú no puedes intuir una respuesta al lactato, pero tú haces un conjunto de repeticiones o una pérdida de un 20% y sabes que más o menos acumulas en torno a 14 milimoles o en torno a 13 milimoles. O sea, sí podría hacerse, hasta el punto que daría igual ese trabajo tan invasivo, no haría falta hacerlo. Igualmente después tengo medidor de lactato, mediremos, ¿vale? Y claro, planteamos otro punto importante, el descanso. Ya tenemos, por supuesto, que la intensidad puede ser regulada y puede ser controlada, ya tenemos que la fatiga puede ser regulada y puede ser controlada, ya, claro, pero es que en función del tiempo de descanso que dejemos, ¿vale?, en función de cuánto recuperemos entre series, en la serie, entre ejercicios o a la semana, que estaría más vinculado con la frecuencia de trabajo, la respuesta es distinta. Por ejemplo, si hablamos de frecuencia, que es algo mucho más fácil de entender, sabemos que está totalmente vinculada con la intensidad y la fatiga. Es decir, tú tenemos un quesito, un gráfico de queso, y está partido en 3 puntos, que son equitativos. Si tú decides aumentar la intensidad y aumentar la fatiga, hay algo que tiene que reducirse, que ¿qué es? La frecuencia. Si tú decides aumentar la frecuencia, hay otras variables que tienen que reducirse. ¿Cuáles son? La intensidad y la fatiga. Están totalmente interrelacionadas, ¿vale? Eso hablando de recuperación a largo plazo o en la semana del microciclo. Sin embargo, entre series pasa igual. En función del tiempo de descanso que dejemos, la respuesta en todos los niveles es diferente, ¿vale? Entonces la cuestión es, ¿estamos controlando la intensidad? ¿Estamos controlando la fatiga? Bueno, en muchos casos no, cada vez se empieza a controlar un poquito mejor, perfecto, pero ahora viene la siguiente pregunta, que es un poco la idea de esta charla. ¿Estamos controlando el descanso que afecta directamente la intensidad y la fatiga? No creo. O sea, obviamente, una persona que tiene todo el tiempo del mundo y que puede entrenar sin más, un judoka que puede entrenar 4 horas diarias, pues le da igual, porque descansa 10 minutos entre series y un trabajo de potencia, y ya está, pues sabemos que el pico de recuperación para la siguiente serie va a ser completo. Ya, pero es que la realidad no es esa. La realidad es que el judoka tiene una familia, tiene hijos, trabaja, tiene para entrenar fuerza 45 minutos, y el resto del trabajo es un trabajo de campo, es un trabajo de sparring, lucha, proyecciones, etc. En ese contexto de alto rendimiento, en el que un deportista no solo entrena y tiene una familia que atender y un montón de cosas que hacer, cómo ajustemos los tiempos de descanso es vital, por 2 cosas. Lo primero, porque podemos obtener la máxima respuesta en la siguiente serie, y porque podemos meter más trabajo en 45 minutos. Entonces es súper importante. Hasta ahora no está planteado, pero yo lo planteo y lo dejo caer. ¿Y qué es lo que sucedería si hacemos un perfil de descanso? Es decir, al igual que hacemos un perfil de intensidad, un perfil de potencia, un perfil de velocidad, que nos hace entender cuántas repeticiones nos quedan en recámara, como la gráfica que os he enseñado antes, ¿qué es lo que pasa? Yo sugiero, si hacemos un perfil de descansos. Y preguntaréis, ¿y este tío loco qué dice con un perfil de descansos? Bueno, pues básicamente entender en qué zona ese judoka va a trabajar, ¿vale?, en función del bloque en el que tenga que trabajar, y entender cuál es su tiempo de recuperación óptimo. Por ejemplo, mesociclo 1 va a trabajar en un bloque exclusivamente de potencia máxima, es decir, en press banca va a trabajar con un 50% de su 1RM y una pérdida de velocidad de un 10%, porque recordamos, esa pérdida de velocidad está asociada a una respuesta metabólica, una respuesta de fatiga, la controlamos la intensidad, porque sabemos con el porcentaje con el que va a trabajar realmente, controlamos la fatiga, porque estamos diciendo no que haga repeticiones, sino que se fatiga un 10%, ¿vale?, y planteamos que va a trabajar en un rango de potencia máximo, un 50% de su 1RM.
Vale, partamos al siguiente punto, y es, dentro de un trabajo de 45 minutos en la sesión, ¿cómo lo puedo optimizar al máximo? Muy fácil, entendiendo cuál es el tiempo mínimo con el que puedes volver a trabajar con la máxima intensidad en la siguiente serie, y eso hay que buscarlo. ¿Cómo lo buscamos? Haciendo un perfil de descanso, como digo, que yo sepa no está planteado, pero bueno, yo lo dejo caer. ¿Cómo lo haríamos? Pues muy sencillo, sabemos que para ese mismo trabajo de un 50% de su 1RM y un 10% de pérdida de velocidad, dos sujetos van a trabajar de forma distinta, van a recuperarse de forma distinta, ya he hecho la prueba, ¿vale? Y un judoka se puede recuperar en 1 minuto 40, y otro judoka en 2 minutos 30, depende, entre otras cosas, de lo que ha explicado José, por ejemplo, de su capacidad aeróbica, ¿vale? Vamos uniendo un poco conceptos, ¿bien? ¿Qué sugiero? Que probemos. ¿Cómo probamos? Haciendo. Vamos a elegir un porcentaje del 1RM que se asocie al trabajo en el bloque de potencia máxima, un 60% es 1RM o un 50%, vamos a prescribir una fatiga acorde, un 10%, y vamos a ver cuánto tardamos en recuperarnos. ¿Qué es lo que hacemos? Cogemos a dos personas y seguimos el siguiente protocolo. Punto número 1. Sabemos cuál es su 1RM exacto, para saber que realmente va a trabajar con el 50% de su 1RM. 2. Fijamos la fatiga exacta que se va a producir, que está vinculada con esa fatiga metabólica que hemos comentado anteriormente, un 10%. 3. Hacemos un test, perdón, 4. Hacemos un test con una carga ligera, es decir, le tumbamos en un banco en press banca, cogemos la barra, medimos la fase propulsiva, ojo, propulsiva, no concéntrica. Si medimos la concéntrica, frenamos la barra al final del recorrido. Si medimos la propulsiva, todo es aceleración, propulsiva. Y, por ejemplo, nos sale un valor de 1,2 metros por segundo, ¿vale? Le planteamos que haga un trabajo prescrito en el bloque, por ejemplo, una serie al 50% de su 1RM con una pérdida del 10%. Y por último, retesteamos. Cada 10 segundos o cada 20 segundos volvemos con la barra vacía y vemos cómo se va recuperando en la aplicación de esa potencia. La primera serie con la barra vacía después del trabajo no va a levantar a 1,2 metros por segundo, va a levantar a 0,7 metros por segundo porque se ha cansado. Pasarán 10 segundos o pasarán 20 segundos y levantará a 0,9 metros por segundo, no a 0,7. Y pasarán 40 segundos y levantará a 1,1 metros por segundo. Y pasará 1 minuto 15 y levantará a 1,2 metros por segundo. Recuperará la potencia inicial. Sabemos que este deportista, en este bloque en concreto, con estas características en concreto, tarda 1 minuto, 2 segundos, o sea, 20 o lo que sea, en recuperarse de cara a volver a obtener el pico máximo de potencia. Y entonces optimizamos el trabajo en los 45 minutos que esa persona tiene. En lugar de poner a descansar 10 minutos y que haga 3 series, le ponemos a descansar 1,2 minutos para que haga 15 series, o 7, o 8, o las que sea. Y cuando lo comprobéis, vais a ver que dos sujetos con el mismo trabajo, mismo RM y misma fatiga, se recuperan de forma totalmente distinta, y en consecuencia el trabajo en el campo es distinto, ¿vale? Perdona, ¿por qué cada 20 segundos? O sea, lo que buscamos pueden ser 20 segundos, pueden ser 30, puede ser lo que sea, pero realmente lo que buscamos es cuál es el tiempo mínimo. Entonces, si pudiéramos medir cada 5 segundos porque existe la tecnología, sería lo perfecto. ¿La fatiga hacer esa repetición cada 20 segundos? Con la barra vacía no. No, solo pregunto. Si eligiéramos una carga un poco más pesada, sí, pero como es con la barra vacía no. Entonces, yo lo que planteo es que vamos a trabajar con un judoka, por ejemplo, y sabemos que el bloque en el que va a trabajar durante 4 semanas se mueve entre un 50 y un 70% de su 1RM, normalmente no es tanto, es entre un 50 y un 65 o 60. Bueno, pues yo simplemente lo que sugiero es que previamente a la iniciación de ese bloque, digamos, a ver, Pepe, 5 minutos, dame un segundo, le hagamos un test con la barra vacía, midamos, le hagamos un trabajo parecido al bloque que vamos a hacer y midamos con una secuencia de 10, 20, 30 segundos. ¿Por qué? Porque entendemos cuánto va a tardar en recuperarse de forma completa a nivel de volver a optimizar ese pico de potencia. Entonces sabemos que Pepe, concretamente, se recupera en 1 minuto. Coño, por lo tanto, en 45 minutos tenta más trabajo. Sin embargo, el otro judoka se recupera en 2:30 porque tiene peor capacidad aeróbica, por lo que sea. Pues sabemos que su respuesta tiene que ser mucho más espaciada. Pero estamos prescribiendo un trabajo mucho más concreto en dos personas que, aunque aparentemente son iguales y la modalidad es la misma, se recuperan de forma totalmente distinta y que en consecuencia inciden en una respuesta distinta, ¿vale? ¿Es posible que esa capacidad de recuperación varíe cada día? Es más improbable, pero puede suceder también, sobre todo cuando te adaptas poco a poco. Es decir, por ejemplo, yo nunca he trabajado a 12 repeticiones, ¿vale? Y yo hago una primera serie con el 70% de mi 1RM a 12 repeticiones. La primera serie tardó en recuperarme 2 minutos. En 3 semanas, la primera serie tardó en recuperarme 1:30, me he adaptado, ¿vale? Por eso, ir midiendo e ir entendiendo por cada bloque cómo va a trabajar esa persona, pues es una buena estrategia, y te lleva 5 minutos. Entonces, no es tanto que varíe cada día ese tiempo de recuperación, que puede pasar, pero creo que la variación va a ser muy pequeña,
sino el entender que según te adaptes, te recuperas antes. Y por eso, en cada cambio de bloque, invertir 5 minutos en entender cuál es la respuesta, pues es buena idea. Pero si nosotros ponemos un volumen de trabajo mayor, como estás diciendo, adaptando a una persona, ¿eso no va a generar fatiga para el día siguiente, más fatiga? Tendrás que cuantificarlo, por supuesto. O sea, no se trata en un momento dado de decir, como te recuperas en un minuto, en 45 minutos vas a hacer 20 series. No, es planificar la fatiga de esa sesión. ¿Entiendes? O sea, que no es una cuestión de hacer más series o menos series, sino que es una cuestión de que en ese deportista dado puedes hacer series hasta que pierda un 15% entre series, por ejemplo, y que tarde media hora, y que se vaya a hacer otro tipo de trabajo, por ejemplo, de campo. Claro, pero eso no interferirá en el volumen total semanal. Quiero decir, si yo lo meto en un día, pero al siguiente necesito un descanso o menos para que me lo vuelva a hacer, a lo mejor el volumen total de la semana, ¿no? Es lo mismo que... A ver, la cuestión es que el volumen total de la semana a mí me importa menos que la fatiga que se genera por sesión, porque a mí esa fatiga es lo que directamente me vincula con la respuesta neuromuscular. Entonces, para mí, que una persona haga un día 12 series o haga 8, me importa menos que entender que se ha fatigado un 10%, ¿vale? Porque un día puedo hacer 12 y otro día se encuentra peor y hacer 6, pero me da igual, porque yo lo que busco es la respuesta, o sea, lo que busco es la condición óptima, lo que busco es la respuesta óptima. Si esa persona, en lugar de estar capacitada para hacer 6 series y hace 10, ¿vale? Pues yo sé que hay 6 efectivas, que tienen una respuesta determinada a nivel neuromuscular, pero que hay 4 que son residuales, que están generando una fatiga que no beneficia a nivel neuromuscular. O sea, esto realmente a una persona de normal, que entrena en un gimnasio, le da igual, o no le importa tanto, a no ser que vaya a competir. Y una persona que busca alto rendimiento, una persona que busca optimizar todo, sí es importante. Sí es importante porque, como he dicho, no solamente se va a dedicar a entrenar, porque el volumen de trabajo que puede meter o la cantidad de trabajo específico en un tiempo dado puede variar, y sobre todo porque entendemos la respuesta que va a suceder después. ¿Ese tiempo de descanso no puede variar conforme la sesión? Es lo que le decía antes a Agus, que puede variar ligeramente, pero yo creo que es más una cuestión de adaptación. Ahora mismo, que yo conozca, no hay nada planteado, he buscado a conciencia, ¿vale? Este protocolo que yo he comentado no lo he visto en ninguna parte, yo sí lo he testeado, pero obviamente falta mucho más investigación y habría que ahondar mucho más. Sin embargo, como propuesta base para empezar a entender cómo trabajar con ciertos deportistas, puede servir y es interesante. ¿Se podría hacer un test al principio de sesión y otro al final y ver...? Al final no lo veo tan interesante, pero sí vería, quizá por probar o nivel de estudio, como línea de trabajo, valorar esa respuesta intersesión. Es decir, que en la primera serie comparemos el tiempo de recuperación entre, o sea, un día y otro día. Que no obstante he probado y es parecido. O sea, No me ha quedado claro esto que planteas. ¿Lo vamos a hacer luego a la parte práctica? sí, Para ver si así es más sí. fácil. Lo que planteo es muy sencillo. Tú ya sabes cuál es tu 1RM. Tú ya sabes cuál es la fatiga dada de esa sesión, que es un 10%. Vale, imagínate, tú... Cantidad de velocidad, realmente, Eso es. ¿no? Tu 1RM son 100 kilos. Vas a trabajar con 50, es decir, tu 50%. La fatiga es un 10%, es decir, perder un 10% en esa serie, ¿vale? Y eso lo tienes que hacer con esta aplicación, porque si no, ¿cómo valoras ese 10% de pérdida? Con un aparato que mida la velocidad. Con un encoder, con la aplicación. Eso estás perdido y no puedes hacerlo, evidentemente. No creas, puedes hacer trabajando con carácter del esfuerzo o con repeticiones en reserva. Es decir, cuando tú a una persona la enseñas a trabajar con repeticiones en reserva, se ajusta muy bien el modelo a trabajar con la velocidad. De hecho, para mí, lo importante de trabajar con la velocidad no es hacerte dependiente de un encoder, es enseñar a la persona a, con una referencia objetiva, aprender a sentirla. ¿Te refieres, perdón, David, a trabajar con una escala de Borg adaptada a ejercicios de fuerza? Me refiero a trabajar con un encoder que te da un feedback real, ¿vale?, de velocidad, y aprender a percibir la velocidad a la que estás levantando o la fatiga que se está generando. Por ejemplo, todos hemos visto al típico corredor que va corriendo y te dice, voy al 70% o voy a 70 pulsaciones por minuto, o voy a 80, y dices, tío, ¿cómo lo sabes si realmente no lleva pulsómetro? Bueno, pues porque lleva un año con pulsómetro. Entonces, que un día no lo lleve, no le importa, porque entiende la franja en la que está trabajando. Es lo mismo. Tú trabajas con una referencia visual, es decir, la velocidad a la que estás levantando, pero poco a poco tu objetivo es entender por sensaciones la velocidad a la que estás levantando, hasta que llega un punto que no te hace falta. A mí, por ejemplo, me pasa, a mí no me hace falta, es que ya lo sé de sobra, ¿vale? Entonces, el trabajo que yo planteo en este protocolo es, punto número 1, saber tu 1RM real, no una estimación, saberlo, 100 kilos, coger el 50%,
saber la fatiga real, es decir, cuánta velocidad vas a perder, 10%. Primero, testear con una carga que no implique fatiga, es decir, coges esta barra y la revientas contra el techo y ves la velocidad a la que le puedes levantar. 1 o 2 veces, eso es. Y te sale una medida de 1,2 metros por segundo, que es muchísimo, ¿vale? Ya sabes que en condiciones sin fatiga, tú levantas esta barra a 1,2 metros por segundo. Siguiente punto, tú coges una carga que está asociada, o sea, 50 kilos al 10% y trabajas hasta que pierdes ese 10%. Ahí ya se ha producido una fatiga, es decir, a medida que tú has hecho repeticiones, poco a poco la velocidad con esos 50 kilos ha ido bajando. Y ahora lo que tenemos que comprobar es cuánto tardas en recuperar otra vez con la barra vacía hasta que llegas a 1,2 metros por segundo. Y eso nos da un estímulo, nos da un tiempo, que es tu tiempo de recuperación entre series de ese tipo de trabajo que haces en el bloque en concreto. Y vas a ver que cuando haces esto con varias personas, aunque tengan un RM parecido y aunque hagan un conjunto de repeticiones parecidas, la recuperación es diferente. ¿Y el ritmo de ejecución de las repeticiones? Porque entiendo que máxima. La explosiva, pero la excéntrica, vale, desde mi punto de vista, esto tiene que quedar súper claro, la fase concéntrica siempre a reventar la barra, siempre. O sea, si tú quieres conseguir las máximas adaptaciones neuromusculares, esa aplicación máxima de fuerza con cualquier carga es vital. Sí, yo te hablo de la excéntrica. La excéntrica depende de cuál sea, digamos, la experiencia del sujeto. Es decir, un sujeto que no tiene mucha experiencia, pues hace la excéntrica mucho más lento porque no tiene esa familiarización, ¿vale? Una persona que es un powerlifter de élite te hace la excéntrica, ¡pum!, se tira contra el pecho y explota. ¿Por qué? Porque se fatiga lo menos posible en la fase excéntrica, pero controla el gesto para aplicar la máxima fuerza en la fase concéntrica. Entonces, dependiendo un poco de cuál sea el nivel de la persona, la excéntrica por miedo se controla más o menos. Entonces, mi recomendación, una excéntrica lo suficientemente controlada, ¿vale?, pero no tan controlada como para que te fatigue para aplicar fuerza después. Claro, pues el ritmo de ejecución es súper importante para medir esa fatiga. No tener que meter a 1,3 que tirar a 1,2. Claro, a 1,1. totalmente. De cara a la hipertrofia, hacer más lenta esta excéntrica puede tener cabida, pero de cara a la fuerza, que sea controlada para aplicar fuerza después, desde mi punto de vista es lo más importante. Para lo que has comentado, ya no para tema de fuerza, sino para tema de hipertrofia, velocidad de ejecución, me imagino que controlando el excéntrico, ¿no? O sea, sí. Las máximas, en este caso, adaptaciones para el crecimiento muscular, ¿no? ¿Qué rango sería? ¿1,3, por ejemplo? ¿O cuál está? Sí, por ejemplo, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos es buena idea. Sin embargo, hay investigaciones en las que se ve que, por ejemplo, llevar la fase excéntrica más de 5 segundos no mejora las adaptaciones de hipertrofia, sino que al revés perjudica. ¿Por qué? Pues un poco lo que estamos comentando, porque la fatiga que se genera reduce reduce el número total de repeticiones. Entonces estás ganando un tiempo bajo tensión por una parte, pero reduciendo repeticiones por otra. 1,3 sería una buena... Por ejemplo. Depende también de la carga con la que trabajes. O sea, entendemos también, como he dicho antes, que al final hay un continuum. Es decir, que si tú vas a trabajar a 6 repeticiones, vas a ganar hipertrofia, pero obviamente esa fase excéntrica quizá se tenga que hacer un poquito más rápida. Y si vas a trabajar a 15... No pasa lo que has dicho de los 5 segundos. Exactamente. ¿Cómo ajustas el volumen de entrenamiento en esa misma sesión? A la hora que vas, supongo que irás aumentando el tiempo de descanso un poquito para poder hacerlo igual de fuerte y cómo puedes ajustar ese volumen que en vez de 6 series, pues a lo mejor puedes llegar a 8 ese día o no sé cómo se puede optimizar ese volumen de entrenamiento. Vamos a seguir hablando, por ejemplo, de potencia, ¿vale? En judokas. Cuando yo trabajo con un judoka, por ejemplo, a mí me interesa que ese judoka trabaje en un rango concreto de potencia, en el punto de potencia máxima. Por ejemplo, en un punto en concreto, ¿vale? Después la planificación puede variar. Y ese punto, en press banca, como os he dicho, más o menos el 50%. ¿Bien? Pues a mí lo que me interesa es que la fatiga durante la sesión nunca implique que sale de ese rango de entre el 50 y el 60% de su 1RM. Es decir, lo voy a explicar de una forma súper sencilla. Un judoka empieza trabajando con un RM de 100 kilos y por tanto va a empezar a trabajar con 50 kilos, ¿vale? Pero llega un punto que según va haciendo series y va haciendo repeticiones, su 1RM ya no es 100 kilos, su 1RM pasa a ser 90. Cuando su 1RM pasa a ser 90, su 50% de RM ya no es 50, es 45. Es decir, estamos desplazando ese umbral. Entonces, a mí lo que me interesa es que dado a un umbral dado, que es decir, trabajar con 50 kilos, el trabajo que se haga sea el punto de potencia máxima. Una vez sale de ahí, es decir, prescribimos la fatiga, cortamos. Esto es como ejemplo concreto en ese aspecto, ¿vale? Sí. Yo te quería preguntar, sobre todo en tu experiencia,
porque la mía con el tema de la velocidad no ha sido tan positiva. Sobre todo, por ejemplo, este estudio, creo recordar que la 1RM, la muestra está en torno a los 85-86 kilos de 1RM, y aparte las repeticiones en reserva, a mí no me dan nada parecido, porque cuando empiezas a testar con deportistas más entrenados, te das cuenta de que hacen mecanismos de compensación y de alguna manera lo varían bastante. Esto está muy controlado, está en una multipower, etcétera, etcétera. Entonces yo quería saber tu experiencia como powerlifter, qué te había aportado esto, si ves que hay mucha variación, si ves que se puede hacer de otra manera. Me parece una propuesta buenísima y una pregunta buenísima, porque efectivamente tienes toda la razón. Cuando yo analizo la evidencia, o cuando yo analizo la ciencia que hay disponible, te das cuenta de que uno de los limitantes más importantes es que se trabaja con medias poblacionales. Es decir, que dentro de esa media hay personas que responden de una forma fuera de la media, otras personas por debajo de fuera de la media y otras personas en la media, y se hace una media de todo, ¿vale? Eso implica que yo lo que he aprendido realmente de esta evidencia no es que yo pueda basarme en calcular el lactato sabiendo que he perdido un 10%, a mí eso me da igual, porque sé que en función de tú, de yo, es diferente esa respuesta. Puede entrar dentro de unos márgenes acotados y ajustados más o menos, que es lo que a ti te pasa, pero puede que la respuesta sea distinta. Sin embargo, yo lo que he aprendido y la conclusión que he sacado de estos estudios es que yo puedo hacer mi propio perfil y lo puedo complicar tanto como yo quiera para mí. Es decir, yo puedo asociar un porcentaje del RM con un conjunto de velocidades, con un conjunto de repeticiones en reserva, con un RPE y una respuesta al lactato. Es decir, yo puedo saber mi respuesta al lactato. O sea, mi respuesta a un porcentaje de pérdida de velocidad y una respuesta a nivel metabólico, ¿vale? Que obviamente puede ser muy distinta a esta. Entonces, yo la conclusión que saco es, vamos a dejar de basarnos en medias, vamos a dejar de basarnos en este conjunto de poblaciones que vemos aquí, y realmente lo que tenemos es una herramienta muy buena para tener un punto de apoyo, un punto base respecto a nosotros. Y es que si nosotros nos desajustamos de esta gráfica, podemos generar nuestro propio perfil, ¿vale? Y a partir de ahí ajustarnos. Por ejemplo, cuando hacemos un cálculo del 1RM con un perfil propio respecto a una ecuación media, pues vemos que obviamente en una población media se ajusta bastante a una desviación del 1%. Sin embargo, cuando coges un powerlifter de élite, pues esa desviación, según esa persona es más outlier, o sea, sale de esa gráfica, pues la respuesta es peor, ¿vale? Entonces, ¿interés en estos estudios para que de forma obligada nos basemos en medias y vemos el 1RM de cualquier persona con una ecuación dada? No, pero me hace entender que puedo tener tu ecuación, y tu ecuación, y tu ecuación, y tu ecuación, y entonces ajustarlo mucho más. Entonces tienes toda la razón. Por eso te comentaba, por ejemplo, cuando vas a testar la 1RM, a lo mejor la velocidad a la que te está levantando las otras te dice no va a llegar, pero luego llega el momento y llega. Porque es un tío experto, llega el momento, te lo levanta, tardará lo que tenga que tardar, pero como tiene todo el tiempo del mundo para aplicar fuerza, porque al fin y al cabo eso es una RM, la acaba levantando. Y te das cuenta de que es un tío experto, de que utilizará sus mecanismos de compensación y más si es un levantamiento a barra libre, etcétera, etcétera, que no es en Smith Machine o tal. Entonces ahí yo tengo bastante variabilidad y sobre todo con las repeticiones. Con las repeticiones es con lo que más variabilidad tengo. Esto de las repeticiones en reserva, yo con deportistas entrenados pocas veces he visto que se cumpla o se acerque. Depende cómo lo plantees. Por ejemplo, te voy a contar cómo trabajo yo para cuantificar la fatiga en deportistas entrenados con RIR, ¿vale? Yo lo que hago cuando trabajo con un deportista entrenado, por ejemplo, online, que no voy a verle, no es decirle, haz 5 por 12. Yo lo que le digo es, por ejemplo, vas a coger un peso, ¿vale?, con el que puedas hacer 10, dejándote en recámara 2 o 1 o lo que sea, ¿vale? Cuando lo pruebas son 100 kilos, por ejemplo, vas a quitarle un 10% a ese peso, es decir, 90, y vas a hacer repeticiones o series con ese peso hasta que te encuentres que te queda 1 o 2 en recámara. ¿Entiendes? Entonces, lo que he hecho es fatigarlo un 10%. Lo único que tiene que hacer es recordar la sensación que ha tenido con los 100 kilos, que es un RPE tal, con un RIR tal, etcétera, quitarle un 10% y hacer series hasta que diga, wow, esto se asemeja a la repetición con 100 kilos. Le he fatigado un 10%. Sí, pero vuelves al carácter del esfuerzo o a la sensación. Claro. Que es lo que se está trabajando toda la vida. O sea, Sí. a lo que me quiero referir es que esto está bien, una medida objetiva. Eso es. Puede funcionar en una población muy general, pero cuando te metes en un tío que está entrenado en fuerza, varía bastante. No te creas, ¿eh? Es que yo creo que tú estás hablando de usar una ecuación media. Es decir, tú estás hablando de una ecuación hecha en población novata y que un powerlifter trate de calcular su 1RM con ella. Lo vamos a ver después. Mira, vamos a coger un powerlifter después, ¿vale? Vamos a coger una ecuación media y vamos a hacer un perfil de fuerza-velocidad y vemos la variación. Si tú a ese powerlifter
yo mismo, le haces un perfil de fuerza-velocidad concreto y asocias un porcentaje del RM con cada velocidad, es muy difícil, créeme, muy difícil que se desvíe. Lo único que puede pasar para que tú no estimes tu 1RM de forma concreta es que las condiciones de medición inicial y las finales sean diferentes. Por ejemplo, yo estoy ultra motivado y hago un calentamiento brutal y cojo mi 70% del RM y estimo, y me sale 120. Y de repente me llaman por teléfono, me dan una mala noticia, me quedo frío y entonces voy a por 120. Pues obviamente no vas a hacerlo. Obviamente, las condiciones de ahora son distintas a las otras. Pero dentro de ese perfil de fuerza-velocidad se ajusta mucho, muchísimo. Hasta el punto en el que si a mí me dice la aplicación que estoy capacitado para hacer 120,1 en dominadas, es que la probabilidad de que haga 120,1 es muy alta. Obviamente dejo cierto margen, pero es muy alta. ¿Vale? Si tuvieras un objetivo de hipertrofia, ¿utilizarías un foco interno, un foco externo o una combinación de ambos? Si tuviera que trabajar hipertrofia, yo sinceramente no creo que merezca tanto la pena trabajar por velocidad. Me trabajaría con repeticiones en reserva y lo cerca que me quedo del fallo. Es decir, yo si tuviera que trabajar hipertrofia, tampoco cuantificaría series y repeticiones, sino que cuantificaría series y repeticiones con un RIR 1 o con un RIR 2. Eso quiere decir que habrá 2 o 3 series en las que tenga RIR 3. Eso no lo cuento como trabajo efectivo. ¿Vale? Y si puedes trabajar por ejemplo, pues empezar con un RIR 8, o perdón, con un RIR 4, hasta que te quede un RIR 1, por ejemplo, ¿vale? Y contra únicamente las que sean RIR 1. O sea, creo que es más interesante. ¿Trabajarías en fase concéntrica a la máxima velocidad? Sí. ¿Trabajarías No, las fases concéntricas las haría rápidas. siempre? Sí. Y si quiero meter más tiempo bajo tensión, hago más series. Que eso no quiere decir que en algún ejercicio dado puedas hacerlo lento, ¿vale? Eso quiere decir, si vas a trabajar, yo qué sé, tío, un cruce de poleas, algo, depende, pues puedes hacerlo de forma puntual, pero que entendamos que las acciones neuromusculares se producen a máxima velocidad. Y que la respuesta, la activación muscular y todo es mayor a máxima velocidad. No hay más beneficio, ¿verdad?, yendo al fallo que dejándote una o dos en reserva, a nivel de hipertrofia. De forma puntual puedes ir al fallo y no pasa nada, también depende del ejercicio. Es decir, no es lo mismo fallar en un curl de bíceps con polea que en un peso muerto, ¿vale? Depende. De forma puntual puedes fallar, pero sí que es cierto que dejarte una en recámara pues tiene un beneficio igual prácticamente. Y con menos fatiga. Menos riesgo, que tú seguramente eres experto, no importa, pero una persona que sea más novata pues arriesga mucho más. ¿Vale? Pero que no soy un detractor total del fallo en ese sentido, sino que creo que es necesario para ganar hipertrofia, bien planificado. No si siempre vas al fallo y si eres descendentes al fallo y todo el fallo. Has mencionado varias veces el punto de potencia máxima. ¿Qué beneficio tiene trabajar en esta zona respecto a trabajar en otras? Depende. O sea, por ejemplo, si hablamos de judocas, como he comentado antes, o opositores, a lo mejor cierta parte de la temporada te interesa subir al máximo tu 1RM, pero seguramente previo a la competición te interesa trabajar mucho en el punto de potencia máxima, porque la pruebas con 40 kilos. ¿Por qué? Porque te interesa desarrollar la capacidad de mover la carga muchas veces con 40 kilos. ¿Vale? Depende un poco es que depende de muchas cosas. Cuál es el nivel de esa persona, depende de cuándo va a competir o cuándo tiene la prueba, depende de cómo estructuras el resto de fases, depende de un montón de cuestiones. ¿Yudoka qué beneficio tiene ese punto de potencia máxima? O sea, quiero decir, no entiendo exactamente qué beneficio tendría trabajar ahí respecto a trabajar un poquito por encima, un poquito por abajo. O sea, ¿es posible que trabajando en ese punto desplaces mucho más la curva que trabajando en otro? No, desplazaría más la curva quizá en ese punto, pero no tiene por qué desplazarse más en otros puntos. ¿Vale? Al igual que si trabaja con cargas muy pesadas, principalmente se va a producir un desplazamiento en ese punto. Por supuesto también en la otra zona, pero seguramente menos. Pero bueno, tú lo sabes, al final ese producto de potencia o se obtiene por velocidad o se obtiene por fuerza. De entender también cuáles son las necesidades de ese deportista y potenciar la parte contraria es vital, ¿vale? Yo te hablo, por ejemplo, en este caso en concreto, de cara a una preparación concreta donde va a competir en 2 o 3 semanas antes, etcétera. O sea, es ver el contexto. Pues nada, muchas gracias.